tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo le tocó exponer procesos constructivos de edificaciones y los temas a tratar son preparación de terrenos, cimentaciones, muros, cubiertas, instalaciones, puertas y ventanas y acabados. Y pasará a exponer mi compañero. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Lenin Franklin Salcedo Sanco. El tema que voy a hablar, procesos constructivos. Ingeniero, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad voy a hablar sobre el proceso constructivo. El proceso se compone de 7 fases. Primero, preliminares. Segundo, cimentación. Tercero, muros. Cuarto, cubiertas. Quinto, puertas y ventanas. Sexto, acabados. Primero, preliminares. Serie de pasos a seguir antes de comenzar con la construcción de la obra, en donde se preparará el terreno para dar inicio a la siguiente fase, que es la cimentación. Primer paso, limpieza del terreno. Segundo paso, trazado y nivelación del terreno. Tercer paso, conocimiento de resistencia del terreno. Cuarto paso, excavación para cimientos. Quinto paso, relleno y apisonado. El primer paso, limpieza del terreno. La limpieza del terreno se hará para preparar el lugar donde se va a construir, quitando la basura, escombro, hierba, arbustos o restos de construcciones anteriores. Los materiales a utilizar: pala, carretilla, pico. El procedimiento: eliminar del terreno cualquier objeto que pueda estorbar al momento de llevar a cabo la construcción de la obra. Segundo paso, trazado del terreno. ¿Cómo debo trazar mi terreno para construir bien? Empieza por definir los límites del espacio en tu terreno. Pasos a seguir. Se clavarán como mínimo una estaca por cada esquina. Es recomendable que si el terreno es muy largo, se coloque una estaca adicional al centro del tramo. Triángulo de 3, 4 y 5 metros. Forma un triángulo rectángulo que tenga como base 3 metros en uno de los lados del terreno, 4 metros en el próximo, y tomando ambas medidas se obtendrán 5 metros de la figura. Nivelación del terreno. En esta parte del proceso se determinará el nivel que se dará al terreno. Materiales: cinta métrica o metro, escuadra de madera, manguera transparente, agua. Procedimiento: la nivelación se puede realizar con el método de la manguera transparente y lisa llena de agua, que siempre indica en sus extremos el mismo nivel sobre el terreno. Tercer paso, conocimiento de la resistencia del terreno. A través del material que compone el suelo. Conocer la resistencia del mismo para saber qué elementos de cimentación se utilizarán. Materiales: pala, pico, flexómetro, barra de metal. Procedimiento: lo primero que debemos hacer es trazar un cuadrado de 1 metro por 1 metro en el suelo, que escogemos para realizar el estudio. Se cava hasta llegar a la capa más resistente del. Cuarto paso, excavación para cimientos. La excavación es un proceso en el cual haremos los huecos donde se asentará o construirá la futura cimentación de nuestra casa. Materiales: pala, pico. Procedimiento: procedemos a excavar dentro de la figura trazada hasta la profundidad que mande la cimentación. En este caso, la ilustración y el esquema indican una excavación desde el 0 a una profundidad de 1.20 metros. Quinto paso, relleno y apisonado. Los rellenos se presentan en muchos casos de la obra cuando se necesita llevar el terreno a sus niveles terminados según el proyecto. Obtener una superficie compacta y a un mismo nivel para proceder con la cimentación. Los materiales: pisón, pedacería de piedra brasa, arena. Procedimiento: la compactación de pisos debe hacerse por capas, con un espesor máximo de 15 centímetros. Lo ideal es usar una plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo con la ayuda de un pisón. Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Erison Colcapasa y mi tema a tratar es sobre cimentaciones. Continuando, tocaremos el tema de cimentación, elementos que sirven como apoyo para de ahí desplantar la obra, para obtener una mayor resistencia, tanto de materiales como de la construcción en general. La misma debe medir mínimo 20 centímetros hacia arriba del suelo, para evitar que suba la humedad a muros, columnas, pilotes, etc. Existen 8 tipos de cimentación: la cimentación ciclópea, las zapatas aisladas, las zapatas corridas, las zapatas combinadas, losa de cimentación profunda,
pilotes, micropilotes y muros de contención bajo rasante. Daremos un breve concepto de cada tipo de cimentación. En primer lugar se encuentra la cimentación cíclopea, apoyo utilizado en terrenos cohesivos, es decir, en terrenos resistentes donde no hay desprendimiento de tierra. Los materiales que se usan son el hormigón pobre 0.15 y la piedra brasa 0.22. Procedimiento: vaciar dentro de la zanja piedras de diferentes tamaños, vaciar mezcla de concreto simple y por último alternar vaciado de piedras y de concreto. Zapatas aisladas. Apoyos que recogen más de 3 pilares, ubicados en terrenos de resistencia media o alta en relación a cargas. Los materiales son hormigón armado 0.16, piedra brasa 0.22. El procedimiento adecuado es: sobre la capa apisonada en la excavación que serviría como base, se coloca el armado en varilla de forma vertical, vaciado de concreto en el armado y por último rellenar con piedra el espacio que se queda entre las paredes de excavación y la zapata ya hecha. Zapatas corridas son apoyos para elementos aislados o columnas que sirven de apoyo en terrenos a gran desnivel, en terrenos con resistencia media o alta en relación con las cargas. Los materiales que se usan son el hormigón armado 0.16, la piedra brasa 0.22 o la arena 0.10. El procedimiento adecuado es rellenar con una capa con pedacería de piedra, preferentemente piedra brasa o arena. Vaciará una capa de hormigón pobre sobre la capa de piedra con una dosificación para empezar con el armado de la varilla. Y por último, el vacío de concreto. Zapatas combinadas. Es el apoyo que se usa cuando las distancias entre zapatas resulta pequeña y de esta manera se unen en terreno de resistencia media o alta en relación a las cargas. Los materiales que se usan son el hormigón armado 0.16, la piedra brasa 0.22 o también la arena 0.10. El procedimiento adecuado es sobre la capa apisonada en excavación que servirá como base. Se coloca el armado de varilla de forma vertical. Colocar otro armado en forma horizontal de la longitud que se tenga planeada la zapata. Vaciado de concreto en el armado. Relleno con piedra el espacio que queda entre las paredes de la excavación y la zapata ya hecha. Losa de cimentación. Apoyo utilizado en terrenos poco homogéneos, en terrenos con poca capacidad de soporte de cargas o en sótanos, ya que impide que la humedad fluya. Los materiales son el hormigón armado 0.16, la piedra brasa 0.22 o la arena 0.10. El procedimiento vendría a ser sobre la capa apisonada en la excavación que servirá como base. Se coloca el armado de varilla de forma vertical. Colocar otro armado en forma horizontal de la longitud que se tenga planeada la zapata. Vaciado de concreto en el armado y por último rellenar con piedra el espacio que se queda entre las paredes de la excavación y la zapata ya hecha. Tocaremos el siguiente tema, que es de los pilotes, que influye mucho sobre la cimentación. Los pilotes es el elemento utilizado en cimentación que permite trasladar cargas hasta una capa de suelo más resistente. Existen 5 tipos de pilotes: el pilote prefabricados, los pilotes de desplazamiento, los pilotes con extracción de tierra, los pilotes de vaciados in situ y los micropilotes. Daremos un breve concepto sobre los tipos de pilotes. Pilotes prefabricados. Los pilotes prefabricados también se les conoce por el nombre de pilotes premoldeados. Estos pertenecen a la categoría de cimentaciones profundas. Pueden ser pilotes prefabricados de concreto armado, pilotes prefabricados de concreto pretensado. Pilotes de concreto armado o pilotes prefabricados. Es el elemento de cimentación profunda utilizado para trabajar a compresión. Los materiales son el pilote prefabricado de concreto armado. Procedimiento: se hinca verticalmente el pilote. Luego se golpea el pilote con un martinete o una pala metálica equipada hasta alcanzar el estrato del suelo más resistente. Los pilotes de concreto pretensado. Elemento de cimentación profunda utilizado para trabajar o tracción. Los materiales: pilote prefabricado de concreto prensado. El procedimiento: se hinca verticalmente el pilote, se golpea el pilote con un martinete o una pala metálica equipada hasta alcanzar el estrato del suelo más resistente. Pilotes de desplazamiento. Elemento de pilotaje utilizado en poca profundidad, apoyado en rocas o capas duras de terreno, después de atravesar capas brandas. El material es el pilote prefabricado.
El procedimiento: se hace la extracción de suelo en donde se ubica el pilote. Se elabora la intubación para ahí colocar el pilote. Esta puede ser metálica o de concreto. Se hinca verticalmente el pilote, se golpea el pilote con un martinete o una capa metálica y se extrae la intubación. Pilotes con extracción de tierra. Elemento de pilotaje en donde primero se extrae la tierra donde se colocará el pilotaje. El material: pilotaje prefabricado. Procedimiento: se hace la extracción de suelo en donde se ubicará el pilotaje. Se elabora la intubación para ahí colocar el pilote. Esta puede ser metálica o de concreto. Se hinca verticalmente el pilote, se golpea el pilote con un martinete o una pala metálica. El pilote in situ. Los pilotes vaciados in situ son un tipo de pilotes ejecutados en obra, tal como su nombre lo indica, en el sitio o en el lugar. El material es el concreto armado 0,16 y el lodo bentónico 0,56. El procedimiento es el siguiente: se hace la extracción de suelo en donde se ubicará el pilote. Suministrar lodo bentónico en las paredes de la perforación para evitar el desmoronamiento del pilote. Se hinca el tubo del pilote, se elabora el armado y por último se elabora el vacío del concreto. Cadenas de desplante. Elemento ubicado en la parte superior del cimiento. Sirve de apoyo para distribuir las cargas a lo largo de la cimentación. Los materiales que se utilizan son el concreto armado 0,16 y la madera para cimbra. Procedimiento: elaborar el armado de fierro con 4 varillas de 3/8 de pulgada y estribos de alambrón. Los armazones se colocan a lo largo del cimiento. Cimbra: se hacen los moldes de madera en las caras laterales de los armazones. Colado de cadenas, vacío del concreto. Impermeabilización de cadenas de desplante. Este paso permite una mayor durabilidad y resistencia de materiales, evitando que suba la humedad en muros. Se aplica en el desplante de muros. Material: impermeabilizante líquido 0,46, fieltro o cartón asfáltico 0,41, asfalto emulsionado, arena fina 0,10. El procedimiento vendría a ser cortado del fieltro o cartón, aplicación del impermeabilizante, pasar una capa gruesa de asfalto o chapopote donde se va a pegar el fieltro o cartón. Se pega el fieltro o cartón, se aplica otra capa de chapopote o asfalto sobre el fieltro o cartón y por último se espolvorea una capa de arena fina sin polvo. Bueno, eso es todo, gracias. Ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad yo les voy a hablar de muros de construcción, el cual es muy importante para una edificación. Empezaré con los tipos de muros. Tenemos muros de contención. Los muros de contención pueden ser elaborados con diferentes materiales que varían en relación a lo que intentan contener. Es decir, si el muro contiene un río, probablemente está elaborado con piedras superpuestas sujetas por una cubierta de malla metálica o por piedras pesadas con mezcla de cemento. El otro es muros de soporte de carga. Los muros de soporte de carga siempre tienden a sostener y mantener en su lugar a las paredes y a los materiales que son utilizados para la construcción. Se modifican de acuerdo a la cantidad de peso que debe resistir, de modo que mientras mayor sea el peso, los materiales a utilizar deben ser más resistentes, como por ejemplo el hierro y el concreto armado. Pero si el peso es ligero, pueden ser armados con piedras, madera o algún otro material. Y por último tenemos muros de mampostería o divisorios. Son las paredes que separan los espacios dentro de un hogar. Son un tipo de barrera de mampostería, ya que, como indica la explicación, su función es crear separaciones que distribuyan a generar nuevos espacios agradablemente perceptibles y funcionales, de modo de que se clasifican en huecos postensados, reforzados y compuestos. Ahora, ¿cómo construir los muros? Para construir los muros debemos preparar los ladrillos y el mortero antes de iniciar el proceso constructivo. Encima del sobrecimiento se coloca la primera hilada de ladrillos llamada emplanillado sobre una cama de mortero, iniciándose el apilado de todos los ladrillos para el muro. Tenemos, por ejemplo, la preparación de los ladrillos.
donde deben mojarse antes de colocarse las hiladas, de manera de que absorban el agua de la mezcla del mortero y así se obtenga una buena adherencia entre el mortero y el ladrillo. El otro es la preparación del mortero. El mortero se prepara con una mezcla de arena, cemento, bien proporcionado. Ahora, procesos constructivos de muros. En primer lugar tenemos los ladrillos deben humectarse a fin de que no tomen el agua de la mezcla y lograr una buena adherencia. En el segundo paso tenemos la mezcla de arena y cemento debe hacerse en seco. Luego esta mezcla se coloca en un recipiente para agregarle agua y lograr una mezcla trabajable, homogénea. En el tercer paso tenemos, usando el barilejo o una herramienta, se coloca la mezcla sobre los ladrillos, de manera de que penetre la junta entre ladrillos. En el cuarto paso tenemos, se coloca los ladrillos sobre una cama de mortero en las esquinas, siempre en las esquinas primero, los que serán los ladrillos maestros, las guías. En el quinto paso tenemos la verticalidad de cada hilada debe ser verificada con plomada y a cada altura de cada hilada con escantillón. Con eso quiero decir la regla graduada. Y en el sexto paso y por último tenemos que con la ayuda del escantillón y un cordel amarrado entre los dos extremos se verifica la altura de cada hilada, incluyendo el espesor de la junta. Así los dos ladrillos maestros tienen la misma altura de alineación para que los otros ladrillos al ser asentados tengan también el mismo espesor de la junta. Ahora por último, y algo muy importante, el nivel de verticalidad de un muro de cada hilada debe construirse 1.20 metros de altura por día. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sebastián Rodrigo de la Torre Condori y yo voy a hablarles sobre cubiertas. Cubiertas. Se llama cubierta al elemento constructivo que protege a los edificios en la parte superior y por extensión a la estructura sustentante de dicha cubierta. En ciertos casos también se llama techumbre. Tipos de cubiertas. Tenemos las planas, que entre ellas están las de concreto armado, vigueta y bovedilla. Inclinadas. Tenemos las de tejas y de fibrocemento. Y metálicas. Bueno, empezamos con las cubiertas planas. Cubierta de concreto armado. Usos. Es un aislante térmico, es un aislante acústico. Materiales. Está compuesta de concreto armado 0.16, alambre recocido 0.13, tablas, vigas de madera, bolines y clavos. Procedimiento. Para iniciar, primero colocamos la cimbra. De ahí hacemos el armado de varillas sobre la cimbra. Vaciamos el concreto. Realizamos el desimbrado. Y por último, el resane de losas. Cubierta de vigueta y bovedilla. Usos. Esta también es un aislante térmico y también es un aislante acústico. Materiales. Vigueta 001. Bovedilla, concreto simple 015 y malla electro soldada 053. Procedimiento. Colocamos las viguetas a 75 centímetros de separación entre sí. Sobre las viguetas a colocar las bovedillas. Colocamos la malla electrosoldada sobre las bovedillas que se amarra a la parte superior de las viguetas y a los cerramientos. Y para finalizar realizamos un colado para atrapar los huecos y lograr la compresión de la cubierta. Cubierta de teja. Usos. Aislante térmico, aislante acústico. Materiales. Tenemos una estructura de madera, cartón asfáltico 0.38, mortero de cemento 0.04,
010 y 002. Y teja 040. Procedimiento. Colocamos la estructura de madera y sobre la estructura de madera colocamos un cartón asfáltico. Este funcionará como impermeabilizante. Y por último colocamos la teja fijándola a esta estructura como mortero de cemento. Cubierta de lámina de asbesto. Usos. Es resistente a componentes químicos. Tiene una protección especial contra el agua. También es un aislante térmico y es un aislante acústico. Materiales. Estructura de madera. Cartón asfáltico 038. Mortero de cemento y lámina de asbestos. Procedimiento. Primero colocamos la estructura de madera y sobre la estructura de madera colocamos un cartón asfáltico que este funcionará como impermeabilizante. Y al final colocamos la lámina de fibrocemento fijándola a la estructura de madera con mortero de cemento. Cubierta metálica. Esta es resistente a los componentes químicos y tiene una protección especial contra el agua. Materiales. Vigueta 001, cubierta de metal prefabricada 039. Procedimiento. Colocamos las viguetas a lo ancho de la cubierta. De ahí colocamos la cubierta de metal prefabricada. Y al último clavamos esta cubierta para evitar que se mueva. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jaime Guillermo Pasa Beato y el tema a tratar es sobre las instalaciones y puertas y ventanas. Instalaciones. Las instalaciones son un conjunto de aparatos, conductos u otros elementos destinados a complementar las condiciones de habitabilidad de un edificio o prestar un servicio. Tipos de instalaciones: eléctricas, de gas, hidrosanitarias. Instalaciones eléctricas. Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructura, etc. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes. Instalaciones de gas. La instalación de gas es la que permite utilizar un suministro tanto de gas natural como el GLP. En un inmueble, acometer esta instalación es necesario para poder hacer el uso de cualquier tipo de gas, ya que este necesita ser canalizado hasta los aparatos que lo utilizan para funcionar. Instalaciones hidrosanitarias. Las instalaciones hidrosanitarias son un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes diámetros y diferentes materiales para eliminar y distribuir agua dentro de una construcción y drenar desperdicios de la misma. Tendido de drenaje. Esta técnica consiste en recaudar el agua en toda su longitud y a través de una línea de canales superficiales. Comparándolo con el drenaje por puntos, presenta varias ventajas. Facilidad en construcción del sistema, ya que evita la instalación en la red de tuberías subterráneas. Los registros. Los registros son elementos enterrados que se instalan a lo largo de un tritubo para tener acceso a una red de fibra óptica durante su instalación o reparación y cuyo fin es facilitar el tendido de la fibra óptica a lo largo de que la infraestructura civil de la red y de instalar en ellos componentes pasivos. Puertas y ventanas. Las puertas y ventanas son dispositivos de arquitectura que atraviesan transversalmente, estando presentes en todo tipo de proyectos e intervenciones. Ambos vanos permiten el traspaso de aire, luminosidad y además, en el caso de la puerta, del tránsito y del cambio de una situación espacial o otros.
Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rubén Condori y les voy a dar a conocer el tema de acabados de una casa. Con el tema les voy a hablar acerca de los acabados en el proceso constructivo. Se conoce como acabado a los revestimientos o recubrimientos y a todos aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra para darles determinación a las obras, quedando esta con un aspecto habitable. Es decir, son los materiales finales que se colocan sobre pisos, muros, plafones, azoteas, huecos o vanos, como ventanas, puertas de una construcción. Clasificación de los acabados. Existen diferentes tipos de acabados y recubrimientos. Los hay elegantes, sencillos, rústicos, coloridos, brillantes, lisos, rugosos y para todos los gustos. Los materiales varían según el tipo de acabado que se desee, pero los más empleados son el barro y cemento en tejas, mármol y cuarzo, incrustaciones, piedra artificial, acabado rústico, pastas acrílicas, texturizados, pinturas de diferentes colores. Los tipos de acabado: escaleras, carpintería, puertas, ventanas, aplanados, pintura, recubrimiento de pisos, limpieza de la obra final. Por su ubicación, acabados de interiores. Son tratamientos que se efectúan a elementos constructivos ubicados en el interior de ambientes y que no son afectados directamente por las inclemencias del clima. Acabados de exteriores. El acabado exterior de una edificación es mucho más que un sencillo elemento estético y decorativo, relacionados a aquellos trabajos en elementos constructivos que están ubicados en las partes externas al objeto arquitectónico, es decir, que están expuestos a la intemperie y a las inclemencias climáticas. Por la técnica empleada o sistema constructivo. Acabados expuestos o a cara vista. Se considera en esta clasificación a los acabados conformados por el mismo material que se construye el elemento constructivo. Es decir, el material es mostrado con todas sus características que constituyen. Requiere en la mayoría de los casos ponerle interés en su comportamiento estructurales. Acabados con enchapes. Son elementos prefabricados que se adhieren al elemento constructivo. Pueden ser de cualquier material como piedras, lajas, cerámicos, madera, vinílicos, vidrio, aluminio, cuero, papel, telas, plástico, cobre, otros metales. Es indispensable establecer y conocer el sistema constructivo para cada material. También existe la alternativa de diseñar nuevos sistemas de enchapes. Acabados sellados, pintados y barnizados. Ejecutados con el empleo de pigmentos y sustancias aglutinantes que hacen de medios fluidos y que se aplican sobre la superficie de los elementos constructivos. Acabados con sistemas no convencionales. Aquellos que por incompatibilidad de adherencia o imposibilidad de usos del sistema constructivo convencionales requieren el diseño de nuevos sistemas constructivos o el uso de estructuras auxiliares. Y la limpieza final de la obra. Eliminar todo elemento sobrante para dar una buena imagen de la construcción llevada a cabo. Bueno, desde mi punto de vista podemos decir que es de gran utilidad conocer acerca de la definición, clasificación y algunos de los tipos de acabados, ya que nos ayuda a finalizar la obra de una manera estética, además de que protegen los materiales de esta y así aprender un poco acerca del tema nos puede ayudar a evitar futuras complicaciones. Gracias a la gran variedad nos da la posibilidad de elegir la mejor opción acorde a nuestro diseño y gusto del cliente. Bueno, eso sería todo. Con esto concluimos la exposición. Gracias por su atención.